Hola, bienvenida, bienvenido a Audiolibros Lu. Hace demasiado tiempo que no grababa un audiolibro y esta vez no voy a seguir con Eleanor Park ni con Flores en el Ático por el momento. Voy a compartirles un libro que por un buen rato se volverá algo muy especial. Se llama Apocalipsis, los días oscuros y es el volumen 2. Próximamente vendrá el uno y lamento no poder publicar el uno. Así que a ver qué pasa. Espero lo disfruten. Y bueno, vamos a empezar. Para Maribel, que no pudo llegar a verlo, pero que lo hubiese disfrutado como la que más. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se desleirán por la sangre de ellos. Isaías 34, versículo 2. En algún lugar sobre el Sahara Occidental, el pequeño lagarto llevaba horas inmóvil bajo la piedra recalentada por el sol. A ratos sus flacos se inflaban y desinflamaban, mientras respiraba el aire torrido que lo rodeaba como una bocanada salida del infierno. De vez en cuando asomaba su lengua rasposa, mientras esperaba paciente a que llegase la noche para poder salir de cacería en aquel rincón inhóspito y desolado del desierto que era su hogar. Súbitamente percibió un infrasonido que hubiese sido totalmente inaudible para cualquier ser humano. De haberse encontrado alguno allí, el lagarto se acurrucó instintivamente en el hueco bajo la piedra, preguntándose en su diminuto cerebro si aquel ruido supondría alguna amenaza para su vida, en la forma de algún desconocido y temible depredador. Pronto aquel sonido se transformó en un ruido audible, primero un ligero tremor, que fue increciendo hasta convertirse durante unos segundos en un tableto atronador sobre él. Luego, poco a poco, el sonido fue decayendo, hasta finalmente desaparecer por completo. El pequeño lagarto asomó cautelosamente la cabeza. Con sus ojos lagañosos, parpadeó un poco, mientras se habituaba a la intensa luz del mediodía. Por un instante contempló el lípido y despiadado cielo azul del Sahara Occidental, que rielaba del calor. Si hubiese asomado tan solo medio minuto más, habría sido testigo de un espectáculo absolutamente inusual. En aquel rincón del mundo, habría visto pasar un enorme helicóptero Sukhoi pintado de amarillo y blanco, con un desgastado logo de la Xunta de Galicia, dibujado en el costado, y con una extraña red de carga llena de bidones, la mayoría ya vacíos, colgada de su panza, y si hubiese mirado con más atención, quizá hubiese podido ver al piloto, un pequeño tipo, cuarentón, rubio y de poblados bigotes, con 3 dedos amputados en la mano derecha, que guiaban el aparato con expresión cansada y mecánica, y a los pasajeros, 2 mujeres de edades dispares y un hombre con barba de pocos días. De haber podido observar más de cerca, habría visto cómo el hombre acariciaba lentamente un enorme gato persa, que dormía plácidamente en su regazo, el tiempo que su dueño observaba con aire ausente el paisaje desértico que se abría ante sus ojos, mientras su mente estaba muy, muy lejos de ahí. El hombre de unos 30 años era alto, delgado y de facciones angulosas, y su mirada detonaba un profundo cansancio. Si alguien le hubiese preguntado su historia, en aquel momento, podría haber contado que tan solo 10 meses antes llevaba una aburrida y rutinaria vida como abogado en una pequeña ciudad del norte de España. Su día a día hasta que se desencadenó el apocalipsis y todo se fue al infierno. Transcurría entre su trabajo, su familia, sus amigos y el enorme agujero de dolor que había dejado la muerte de su esposa apenas un año antes.
Su vida parecía haber entrado en bucle infinito de dolor y rutina. Pero de repente, un día, 10 meses antes, todo cambió. Todo. Al principio fueron tan solo una serie de confusas noticias en la prensa, el típico breve en el periódico, al que no se le presta la menor atención. Algún grupúsculo yihadista de una remota exrepública soviética había tenido la brillante idea de asaltar la base del ejército ruso de Dagestán, con el propósito de conseguir armas químicas, rehenes o simplemente armamento convencional, para vender en el mercado negro. Eso era algo que resultaba difícil de adivinar. Lo que los asaltantes no sabían era que aquella base había sido un centro de experimentación bacteriológico, en el cual algunas de las cepas víricas más virulentas del mundo dormían apaciblemente dentro de sus tubos de cristal. Siendo justos, no puede decirse que fue culpa de los yihadistas, ya que aquella base era un vestigio medio olvidado del viejo imperio soviético, y ni siquiera los servicios secretos occidentales conocían su existencia. Pero, para todo lo que aconteció después, aquello era lo de menos. Lo cierto es que, de una manera u otra, el asalto fue un éxito, o un absoluto y terrible fracaso, según se mire. Porque si bien lograron tomar la base, también liberaron accidentalmente algo, una pequeña cepa de un ser que no debería haberse creado nunca. Y por ello, menos de 48 horas después del asalto, todos los guerrilleros estaban muertos, o casi. Pero lo más grave fue que aquel pequeño ser, aquel virus, ya estaba libre, y sin nada ni nadie que le hiciese frente, se extendía como el fuego en la sabana africana. Naturalmente, al principio nadie sabía nada de esto. En la vieja y confiada Europa, así como en América, Asia, y la vida seguía su curso, tranquila y plácidamente. En aquellas primeras 72 horas podría haberse hecho algo, podría haberse dominado la pandemia, pero Dagestán era un país muy pequeño y pobre. Y aunque su gobierno hubiese querido hacer algo, no hubiese tenido los medios para ello. La fase de eclosión ya se había superado. Ya era demasiado tarde. Nadie, ni siquiera el abogado de facciones angulosas, comenzó a inquietarse hasta transcurridos unos cuantos días. Las primeras noticias de una extraña fiebre hemorrágica en medio de las montañas del Cáucaso llegaba a través de prensa y televisión como un ruido de fondo, casi ahogado entre el último fichaje del campeón de Europa y el enésimo escándalo político. Pero aunque casi nadie le prestaba atención, seguía ahí, creciendo. No fue hasta el cabo de unos días cuando alguien se dio cuenta de que algo iba rematadamente mal. Amplias zonas de Dagestán permanecían oscuras y en silencio, como si no quedase ni una sola persona viva allí. El gobierno de la pequeña república echó un vistazo, y lo que vio le infundió tal terror que inmediatamente llamó a Rusia, la antigua potencia, para que se hiciese cargo, y lo que vieron los rusos fue tan terrorífico que inmediatamente decretaron el cierre de las fronteras, no solo de Dagestán, sino de su propio país. Pero ya era demasiado tarde. Las noticias comenzaron a filtrarse al resto del mundo, primero como un confuso guirigay y más tarde mediante una serie de comunicados y contracomunicados del gobierno ruso, el CDC de Atlanta y 7 organismos más que afirmaban que se trataba de un brote de ébola, de viruela, del virus del Nilo, del virus Mamburgo o de ninguno de los anteriores. Los rumores cada vez más hinchados y disparatados empezaban a circular mientras la sombra de obscuridad saltaba de Dagestán a otros países limítrofes, siguiendo la estela de refugiados que huían de aquello, fuese lo que fuese. Finalmente, en un intento de tomar el control de la situación, el gobierno de Putin decidió decretar el bloqueo informativo en todo su territorio, suprimir la libertad de prensa dentro de la Confederación Rusa, y de paso, como quien no quiere la cosa, pedir ayuda internacional urgente. Pero, otra vez más, ya era demasiado tarde. En aquel momento no solo el abogado, sino media humanidad ya estaba pendiente de lo que fuera que ocurriese en aquel rincón del mundo.
La noticia ya no era breve, sino que empezaba a ocupar espacios en las portadas de los periódicos. Imágenes filtradas a través de la férrea censura mostraban interminables hileras de refugiados en un sentido y columnas militares igual de largas en el otro. Los más observadores apuntaron que resultaba muy extraño que se combatiese una epidemia con el ejército, pero era una minoría. Nadie prestaba atención más que a la información oficial. Finalmente, los equipos de ayuda internacional fueron desplegados en la zona para colaborar en el control de la epidemia. 15 días antes hubiese tenido alguna posibilidad de éxito, pero para entonces, de nuevo ya era demasiado tarde. Unos días después, cuando estos equipos de ayuda internacional comenzaron a regresar a sus países de origen, con varios de sus miembros heridos por aquellos a los que habían ido a auxiliar, el problema súbitamente se volvió global. En aquel momento, aunque nadie lo sabía, la pandemia ya estaba definitivamente fuera de control. Lo más lógico hubiese sido eliminar físicamente a los infectados. Los gobiernos ya empezaban a tener una idea cabal de lo que se enfrentaba, pero pudo más el interés político y el dominio de la opinión pública que el sentido común. Así, la última posibilidad de controlar la pandemia se evaporó, y el virus inició su galopada mortal, convirtiéndola en el apocalipsis. Para aquel entonces el abogado estaba igual de aterrorizado que el resto del mundo, con acceso a un televisor, un radio o internet. Las noticias sobre la pandemia se sucedían sin cesar en los medios de comunicación. Impotente, contemplaba día tras día cómo lentamente el virus ganaba terreno. Pronto no hubo noticias desde Dagestán. A los pocos días sucedía lo mismo con Rusia y con Polonia, Finlandia, Turquía, Irán y así sucesivamente con todos los países del mundo. El virus se extendía como una mancha de aceite por todo el planeta, pero incluso entonces la censura seguía ejerciendo su férreo control sobre la información. Los integrantes de la Unión Europea, en un gesto sin precedentes, acordaron crear un gabinete de crisis único que administraba con sus cuentagotas las noticias, mientras la mitad de los países europeos cerraban a cal y canto sus fronteras y decretaban la ley marcial. Ya en esos momentos, en Internet, comenzaban a aparecer los primeros rumores desquiciados de muertos que caminaban o de enfermos poseídos por una agresiva furiosa. No faltaba tampoco quien hablaba de control extraterrestre, del anticristo, de experimentos genéticos o de monstruos del inframundo. Había casi tantas teorías como páginas web. En lo único que estaba todo el mundo de acuerdo era que fuese lo que fuese, era muy contagioso y letal, y que eran los propios infectados los que propagaban la enfermedad. El día que el abogado vio en la televisión al rey de España ataviado con el uniforme del ejército como el 23F y promulgando la ley marcial, supo que aquella pequeña noticia breve de 2 semanas antes había aterrorizado en España. Entonces, de todas las ideas desafortunadas que podía haber tenido el gobierno, escogieron la peor, siguiendo una lógica médica aplastante: aislar a los sanos de los enfermos errantes. Se decidió concentrar a toda la población sana en unos recintos habilitados a tal efecto por todo el país, denominados puntos seguros. Dichos enclaves eran inmensos trozos de ciudad, convenientemente cercados y aislados, donde los ciudadanos se mantendrían a salvo de los vectores de infección. Para aquel entonces todo el mundo tenía asumido que un encuentro con un infectado podía acabar muy mal, y el abogado, de todas las ideas afortunadas que podía haber tenido, escogió la mejor: no quería ir a un punto seguro. Le sonaba sospechosamente a algo similar al gueto de Varsovia, así que cuando el grupo militar de evacuación recorrió su barrio, se escondió en su casa y dejó que se fuese todo el mundo, pero él se quedó voluntariamente atrás, solo, pero no por mucho tiempo. Al cabo de pocos días el mundo empezó a derrumbarse de verdad.
La energía y las comunicaciones empezaron a fallar a medida que los empleados que se encargaban del mantenimiento no se presentaban en sus puestos de trabajo o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Pronto los canales de televisión de todo el planeta tan solo emitían películas enlatadas, interrumpidas por breves noticiarios, en los que de forma casi histérica se ordenaba a toda la población que se concentrara en los puntos seguros. En aquel momento la censura, ya resquebrajada, comenzaba a derrumbarse por completo. Se reconocía abiertamente que los infectados de alguna manera volvían a la vida tras haber fallecido, animados por algún tipo de impulso que los volvía tremendamente agresivos contra los demás seres vivos. Sonaba a argumento de peli de serie B, y sería risible si no fuese porque era verdad, y que debido a ello el mundo entero se estaba desmoronando en cuestión de días. El pequeño monstruo de la probeta liberado por accidente 20 días antes por fin mostraba su verdadero rostro. Lo sucedido en las 48 horas siguientes resultaría muy difícil de explicar. El sistema se estaba cayendo a pedazos, la corriente eléctrica comenzaba a fallar en la mayor parte del mundo y nadie tenía una visión global. Los puntos seguros demostraron ser una trampa mortal para quienes habían buscado refugio en su interior. El ruido y la presencia de una multitud humana actuaban como un imán para las criaturas no muertas, que ya campaban a sus anchas por todo el mundo. Cuando los puntos empezaron a verse asediados por las hordadas de no muertos, se desató el pánico, y muchos de estos centros se vieron aplastados y evadidos por esos seres, con el catastrófico resultado de que la mayor parte de los refugiados acabaron convirtiéndose a su vez en no muertos. El mensaje oficial emitido por los escasos canales supervivientes cambió radicalmente y pasó a ser que nadie debía acercarse a los puntos seguros.